Hay muchísimos videos en YouTube con un sinfín de técnicas para abrir el tercer ojo, pero pocos te enseñan qué es lo que lo cierra. Por eso he decidido hacer este video, porque no importa cuántas técnicas físicas o mentales hagas para abrir tu tercer ojo, si tienes alguno de los 3 miedos espirituales de los que te voy a hablar hoy, tu trabajo será mucho más complicado y en muchos de los casos en vano. Hola, te habla Irene Galop y quiero darte la bienvenida a mi serie Sabiduría Prohibida, la cual puedes encontrar en la pestaña de listas de reproducción de mi canal. Antes de contarte cuáles son los miedos espirituales que cierran tu tercer ojo, te daré mi explicación y mi perspectiva de qué es el tercer ojo y qué es lo que en realidad lo abre. Comencemos. ¿Qué es el tercer ojo? La glándula pineal es un tema muy importante para abordar la explicación de qué es el tercer ojo. Sin embargo, esta parte me la voy a saltar para ir directo al grano. Muchas personas asocian la apertura del tercer ojo con poderes y habilidades psíquicas o con la facilidad de poder ver otras realidades de otras dimensiones. Pero más allá de lo que yo llamo las ambiciones espirituales como estas, hay algo mucho más sencillo y a la vez poderoso, y es que el tercer ojo es simplemente la visión con los ojos del alma. En esencia, la visión del alma o tu tercer ojo te permite percibir y experimentar la vida desde la paz, el amor y la conciencia de unidad, es decir, sin el filtro de la mente o del ego, esa parte de nosotros que valida la realidad de la tercera dimensión como algo real. En cambio, el tercer ojo sabe que la realidad es una ilusión que puede ser moldeada por la voluntad, la intención y la acción. Tal vez en tu despertar de conciencia o espiritual hayas experimentado momentos de gran regocijo, por ejemplo, al ver un árbol, al escuchar el cantar de las aves o simplemente por sentirte vivo. Tal vez te hayas topado sintiendo conexión con las cosas más simples de tu vida y gozo y gratitud por la experiencia de vivir. Eso, amigos míos, es una consecuencia de la apertura de tu tercer ojo. Experiencias sencillas que poco a poco construyen la unión entre tu mente y tu alma. Ver ángeles, tener habilidades psíquicas, etc. Eso no es el despertar del tercer ojo. ¿Qué puede pasar? Claro que sí, pero abrir el tercer ojo es casi como volver a ser niños, o sea, experimentar la vida desde la paz, el amor y la conciencia de unidad. Piénsalo, un niño pequeño no tiene prejuicios con nadie. Un niño es la expresión más pura del amor más puro. Un niño pequeño no discrimina, con este niño sí juego, con este niño no juego. ¿Por qué? Porque naturalmente vive con la conciencia de unidad y un niño pequeño tiene amigos en todo el mundo, porque nació con la conciencia de unidad. Y a medida que vamos creciendo, las capas de la mente van creciendo también. Esas capas donde se alojan nuestras creencias, apegos, inseguridades, valores, miedos y ese cúmulo de información forma nuestro ego, nuestro yo, con el que vamos a operar en la tercera dimensión hasta que nos damos cuenta de esto y recuperamos la visión del alma. Entonces, con este planteamiento, desde mi perspectiva, el tercer ojo jamás se cierra, sino que le cae encima un costal de información que le impide ver. Así que yo no le llamaría la apertura del tercer ojo, sino la limpieza del canal de la mente para dejarte vivir la vida con los ojos del alma que siempre están abiertos y siempre están viendo. En todo caso, la visión se amplifica y madura a medida que pasa el tiempo. Y bien, ¿qué es lo que impide que una persona tenga la visión del tercer ojo? Básicamente, toda información discordante alojada en nuestra mente. Información que nos ancla a la tercera dimensión como si esta fuera la máxima realidad. Apegos insanos, la envidia, los males mentales como depresión, ansiedad, etc. Y todo aquello que enferma la experiencia de la vida. Pero hay algo que la mayoría de las personas no está prestando atención y que está impidiendo la visión del tercer ojo. Y esos son los 3 miedos espirituales de los que ahora te voy a hablar.
El tercero que te voy a compartir es el máximo cerrador de tercer ojo. Miedo a la muerte. Más allá de la muerte física, existe la muerte psíquica. Es la muerte mental a la que una persona se va a enfrentar una vez que entre en un despertar de conciencia o espiritual. ¿Por qué? Porque poco a poco está dejando de ser quien es. Poco a poco disuelve las capas de su mente y las transforma al sanar una herida, al liberarse de un apego, al perdonar a alguien que le hizo daño. Este tipo de experiencias hacen que muera una parte de uno mismo. Por ejemplo, un alcohólico que es alcohólico por X dolor en la estructura de su mente y que entra en su despertar espiritual o de conciencia, tarde o temprano dejará de ser ese personaje construido por el costal de información que cubre la visión de su alma o de su tercer ojo. Es decir, la construcción del personaje morirá. Entiende ese personaje como una entidad mental que se manifestó en el plano físico y que una vez haciendo un cambio en la estructura de la mente, el cambio se reflejará ahí afuera. Esta muerte psíquica es algo a lo que nos enfrentamos día, a veces sin darnos cuenta. En cambio, la muerte física sucede una sola vez en la vida y aunque solo sucede una vez en la vida, a algunos les aterra la muerte física. Cuando ves la vida con tu tercer ojo o el ojo del alma, sabes que la muerte física es el cambio de forma para existir en otra forma. Puede ser etérica o incluso otra manifestación física. El cuerpo deja de existir, tal como lo conocemos, sí, pero la conciencia se libera y continúa su viaje de aprendizaje universal en un plano diferente. El miedo a la muerte física, además de implicar temer a lo desconocido, implica también el miedo a soltar, miedo a dejar ir este mundo, miedo a no volver a ver lo que conoces, miedo al desapego, todos esos miedos con los que vivimos día a día sin darnos cuenta y que nos impiden experimentar la vida desde el amor, la paz y la conciencia de unidad. Si tienes miedo a la muerte física, pregúntate por qué. ¿Acaso hay un miedo al desapego? ¿Miedo al que dirán? ¿Miedo a hacer lo que amas en la vida? No temer a la muerte física no significa que la busques o que no te cuides de los peligros que hay allá afuera. No tener miedo a la muerte física significa una aceptación amorosa a los procesos naturales del universo. Significa honrar tu experiencia de vida viviéndola en plenitud. Miedo al infierno. Este miedo es un miedo cultural muy de la tercera dimensión. Para algunas culturas y religiones el infierno ni siquiera existe, para otras sí. Para algunos, como yo, el infierno es un estado interno que no precisamente se tiene que vivir en el más allá. Es un estado interno que nos aleja de nuestra alma, de nuestra divinidad, y puede llevarnos tan bajo que puede llegar a hacernos sentir que no valemos nada en esta vida. Hay muchas manifestaciones de infiernos aquí en la tierra: la guerra, la envidia, la enfermedad, la falta de amor propio, relaciones tóxicas, la carencia. Hay un sinfín de manifestaciones de infiernos en este plano. Y curiosamente, muchas personas temen al infierno del más allá sin darse cuenta de que están viviendo en el infierno en el más acá, con cosas aparentemente simples como por ejemplo al juzgar a alguien, al no creer en sí mismos, etc. Nuestra vida física en la tercera dimensión es un reflejo de nuestra vida psíquica. Y como vivamos nuestra vida en esta realidad de tercera dimensión, es como viviremos en el más allá. Por ejemplo, cuando muere una persona con el infierno de los apegos insanos o muy apegada a la tercera dimensión, una vez que esta persona trascienda al otro lado, vivirá en el infierno de querer estar en la tercera dimensión y no podrá continuar su camino por sus apegos. Sus apegos la mantendrán ni aquí ni allá, hasta que logre generar un cambio en su conciencia, o quizá tenga que reencarnar para aprender a desapegarse. El tercer ojo, o el ojo del alma, te permite ver que el infierno se puede vivir aquí y ahora, y que para salvarnos del infierno en el más allá, hace falta transformar en cielo
todos los infiernos que tenemos en nuestra vida, es decir, manifestar el reino de Dios aquí en la tierra, la paz, el amor y la conciencia de unidad. 3. Miedo al poder de Dios. Muchos religiosos afirman que debemos humillarnos ante Dios, que el ser humano no es nada y que debemos temer al poder de Dios. Desde mi perspectiva, todas estas autoflagelaciones nos alejan de nuestra divinidad y de nuestra conexión con Dios. Dios, la máxima energía creadora, se ha creado a sí misma, en sí misma y en un número infinito de existencias, en un número infinito de escalas. No está fuera de nosotros, ni por encima, ni por debajo, ni nada por el estilo, sino que está dentro de nosotros, pues somos la manifestación a escala de la misma energía creadora capaz de crear. La idea de que Dios es algo o alguien a quien tenemos que reverenciar y temerle es la misma idea que nos separa de Él y que nos ancla a la tercera dimensión, asumiéndonos como materia en vez de proyecciones divinas de Dios. Esta idea nos ancla en la realidad donde se originan todos los infiernos habidos y por haber. Somos una extensión de Dios en una de sus infinitas manifestaciones para expresarse a sí mismo. Piénsalo, tu cuerpo es el resultado de la expresión de la naturaleza. Cuando observas un paisaje, un bosque, un lago o lo que sea, es como si la naturaleza misma se estuviera contemplando a sí misma con la manifestación de un cuerpo complejo para poder contemplarse. Así, la energía infinita creadora se expresa en infinitas escalas de manifestaciones, complejas o no. En todo caso, lo que deberíamos temer es a la naturaleza de nuestras acciones y nuestras intenciones, porque son las que nos harán manifestar nuestro cielo o nuestro infierno. Y ya sea que manifestemos lo uno o lo otro, nos acercaremos a nuestra divinidad o nos alejaremos de ella. Pero Dios, la energía creadora, no castiga, no es celosa, no es protectora. En pocas palabras, no tiene ego ni personalidad que lo separe de cada uno de nosotros. Es la conciencia ilusoriamente fragmentada la que crea estas realidades a partir de las elecciones, decisiones y acciones que hacemos. La energía divina es la creación de la energía universal creadora. La energía de la maldad, por así decirlo, es también la creación de la máxima energía creadora. Es nuestra elección la que nos va a llevar hacia un lado o hacia el otro. Todas las herramientas físicas y mentales para abrir el tercer ojo pueden ayudarte a acortar el camino, pero en realidad el trabajo interior constante, el hacer conciencia sobre lo que habita dentro de nosotros, es lo que limpiará el canal de la mente para ver la realidad con los ojos del alma. Porque recuerda, no es que abras el tercer ojo, los ojos del alma están siempre abiertos. Es lo que hay en tu mente lo que puede impedir esta visión. Las herramientas como la meditación, visualización, respiración, toques en la frente, etc., te ayudarán en el camino, pero no puedes dejar toda la responsabilidad de un resultado a estas herramientas. Si te gustó, dale like porque esto me ayuda muchísimo para poder seguir creciendo el canal y seguir compartiendo estas enseñanzas. Y comparte este video con aquellos oídos con los que tú crees que esto pueda resonar. Hasta pronto.